veces los pacientes que tienen esclerosis múltiple y que tienen descendencia están pensando si también los hijos van a desarrollar o no la enfermedad. Y entonces en ese contexto a veces necesitamos conocer lo que está desde el punto de vista científico, porque siempre es bueno tener el conocimiento adecuado, ¿no? Creo que no se pase. No, vas a tener que ayudarme. O alguien que me ayude a pasar la diapositiva. Sí. Bueno, ¿quién empezó antes de los 18 años aquí con nosotros? ¿Quién? ¿Uno? ¿José Luis? ¿Alguien más? ¿Antes de los 18 años nadie? No puedo decir. Mi primer brote fue a los 17 años, no sabía muy bien, hasta cuando tuve 21. Ok, 17 años, 18. ¿Alguien más que haya empezado antes de los 18 años? Nosotros consideramos que pediatría, el término institucional era como hasta los 16 años, pero ahora se considera que hasta los 18 años son pediátricos. A partir de ahí ya somos adultos. Entonces pues tenemos, como ven, un grupo que estamos aquí, pues muy poca incidencia, ¿no? Y eso ha ocurrido también en el mundo. Por ejemplo, es una publicación de un grupo de alemanes que ellos querían ver cómo se comportaba la enfermedad en los niños y los adolescentes. Y entonces establecieron cuál era la característica de incidencia, o sea, cuántos pacientes tenían la enfermedad antes de los 18 años y cuál es el tipo, la presentación clínica de esos niños. Y entonces primero vieron que en Europa, pues a pesar de que es una zona de alta prevalencia, hay zonas que van desde 30 por cada 100.000 habitantes hasta 180 por cada 100.000 habitantes. Se me pasó, perdón. Yo creo que vamos a tener que editar el video. Ustedes recuerdan que México, por ejemplo, tiene una prevalencia baja. ¿Cuánto es la prevalencia de pacientes con esclerosis múltiple en México? ¿Un número? 1 de 1.100. ¿1 a 100.000? 100.000. Tampoco. 20.000. Somos más o menos 20 por cada 100.000 habitantes. 15 a 20 por cada 100.000 habitantes. Es decir, si me regresan al anterior, por favor. Hoy nuestros ayudantes no nos... Pero en Europa hay una variación más o menos entre 30 a 180 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de adultos, del total de pacientes con prevalencia de la enfermedad. Y entonces, cuando se hace este mapa de toda la Europa, en el año 2013, se veía que los que tenían esclerosis múltiple antes de los 18 años, la incidencia era muy baja, en el punto 63, es decir, menos de 1 por cada 100.000 habitantes. Muy raro, ¿no? No es una enfermedad común. Sin embargo, se dieron cuenta que aquellos que empezaban en forma pediátrica, su progresión era un poco más lenta, pero que llegaban incluso un poco más antes a tener algún tipo de discapacidad. Entonces dijeron, no, pues hay que tratarlos mucho más antes, muy tempranamente, ¿no? Y hicieron una encuesta a todos los pacientes que tenían esclerosis múltiple para ver cómo empezaron, cuáles fueron sus manifestaciones. Siguiente. Y entonces vieron que antes de los 6-7 años no había muchos casos de esclerosis. Realmente nadie documentó que había empezado la enfermedad muy tempranamente, pero conforme iban pasando los años, 8 años, 9 años, van viendo que entre los 15 y los 16 años la esclerosis múltiple ya comenzaba a presentarse. Entonces, en este grupo alemán vieron que a mayor edad de pediatría o pediátrica era más frecuente la presentación de la enfermedad. Y de ahí que hay términos ahora que decimos que pueden haber síntomas prodrómicos que algunas personas podemos tener incluso desde la adolescencia y que necesitaríamos hacer ya un diagnóstico antes de que desarrollemos el primer síntoma. Recordamos en términos que el primer síntoma de la enfermedad se llama síndrome clínicamente aislado, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si me da una neuritis óptica,
si me da un vértigo, si me da una mielitis, ese paciente que tiene ese primer evento tiene probabilidad de desarrollar un segundo evento y convertirse en esclerosis múltiple desde el punto de vista clínico. Ahora con las técnicas de imagen diagnosticamos mucho más tempranamente porque al ver en la resonancia lesiones que están destruyendo la mielina, decimos ya con ese primer evento ya podríamos diagnosticar la enfermedad. Y entonces ahora incluso hay pacientes que hasta por cuestiones de traumas se hacen una resonancia o porque se les duerme un brazo y de repente era un problema ortopédico y se hacen una resonancia, o porque tienen un accidente de tránsito y quieren ver qué pasó con la cabeza y resulta que tienen lesiones desminimizantes, pero no han tenido ninguna manifestación clínica. Y entonces a ese concepto se conoce como síndrome radiológico aislado. Es decir, nos acercamos a poder identificar pacientes que pueden desarrollar la enfermedad antes de tener la enfermedad. Entonces, estas etapas prodrómicas de la enfermedad en estos pacientes ya se diagnosticó que tenían esclerosis múltiple. Y entonces, aquí viene lo interesante. Primero la herencia, porque todo el mundo se pregunta, ¿voy a heredar la enfermedad a mis hijos? 13.9% de los pacientes tenían algún familiar con esclerosis múltiple. Esos niños tenían esclerosis múltiple porque algún papá o alguna enfermedad, alguna mamá, ya tenían la enfermedad. Y 6.6% tenían familiares de primer grado, es decir, no solamente un tío o un abuelo, sino realmente la descendencia primaria, el padre o la madre, ¿no? Pero a pesar de eso, es una presencia muy baja. Es decir, no es que yo tenga esclerosis múltiple y todos mis hijos van a tener enfermedad, eso no se ha visto. Es que sí hay casos de padres que encontramos en los hijos la enfermedad, sí lo hay, y por eso tratamos de hacer un consejo desde el punto de vista genético para evitar tener como descendencia de la enfermedad. Sin embargo, no es que todos van a heredar la enfermedad, eso es como imposible, ¿no? La mayoría eran pacientes monosintomáticos, por ejemplo, 68% de pacientes, el 54% habían empezado con una pérdida visual o con problemas de equilibrio. Los síntomas sensoriales, es decir, que se nos duerma un brazo o una pierna y que persistan más de 24 horas, son indicativos de que tienen que ser vistos por un neurólogo para establecer si no son síntomas monosintomáticos de la enfermedad, seguido de los síntomas visuales o las manifestaciones de visión doble o de equilibrio. Es decir, cuando hablamos tronco cerebral, siempre están ahí las vías que tienen que ver con nuestros nervios craneales y por tanto nos van a dar manifestaciones de visión doble o problemas de equilibrio, ¿no? La neuritis óptica es una afección del nervio óptico que ustedes conocen y algunos han tenido la manifestación, y esto monosintomático es la primera manifestación de la enfermedad. Pero la mayoría de los niños también eran polisintomáticos, es decir, no solamente tenían un síntoma, podían tener afección motora, afección cerebelosa, afección sensitiva, y la mayoría de los pacientes se diagnosticaban de la enfermedad cuando tenían ya 2 eventos clínicos. Es decir, muchas veces había que esperar otro evento para poder determinar si ya tenían la enfermedad. Estamos hablando del 2009 al 2011, ahora ha cambiado esto, ahora ya con un solo primer evento y si tenemos imágenes positivas, decimos que el paciente tiene esclerosis múltiple, ya no esperamos un segundo evento clínico. La siguiente. El líquido es también importante. La mayoría tiene elevación de las proteínas en el líquido, por eso algunos pacientes, cuando estamos como sospechando que sea o no, hacemos una punción lumbar y vemos cómo están las proteínas. Los pacientes que tienen todas las características clínicas y resonancia, a veces por cuestiones de investigación hacemos la punción y vemos que realmente hay esa elevación de lo que llamamos la presencia de proteínas y células, ¿no? Y el 91.8% tenían bandas oligocronales, que es la destrucción de la mielina y que se puede determinar en el líquido cefalorraquídeo. La resonancia, la mayoría tenían lesiones por encima de una capa que llamamos de tentorio, es decir, los hemisferios cerebrales tenían muchas lesiones, el 42% por debajo de esa capa que es el tentorio, que es el cerebelo o el tallo cerebral, 68% tenían lesiones espinales, es decir, en la médula espinal, y 34 o 35% de pacientes tenían en todas las regiones del cerebro. Todos los pacientes en esta etapa de la vida son
remitentes recurrentes en este estudio. Y la mayoría de los pacientes, pues como en los adultos, el primer tratamiento que reciben los pacientes para esta enfermedad es el esteroide. ¿Sí? Igual en pediatría, la mayoría de los pacientes reciben metilprednisolona. La siguiente. Y entonces aquí, como ustedes ven, la relación entre padre y madre, o entre niñas y niños, es de 2 a 1, es decir, hay 2 niñas por cada varón. Igual que en el adulto, que son 3 niñas por cada varón, ¿no? Estamos hablando de que es más frecuente en el sexo femenino por cuestiones de inmunidad y por otros tipos de factores que ya se han estudiado y que es importante establecer. Igual los síntomas, cuando son monosintomáticos, todos esos que vemos ahí, sensoriales, visuales, en el tallo cerebral, en el cerebelo, la vía motora, etc., ¿no? O polisintomáticos, lo mismo, se diagnosticaba con un solo episodio, lo más frecuente es que haya sido con 2 episodios, y la forma remitente recurrente, que es la más frecuente. La siguiente. Este es otro estudio ya más actualizado, estamos hablando ya de un estudio americano. Igual aquí ya fueron más cantidad de pacientes, fueron 490 niños o adolescentes, de las cuales eran 324 niñas y 166 niños. El medio de la edad de esos niños era 13 años, es decir, si ustedes ven, aquí ya reportaban niños desde 1 año de edad hasta los 17 años, pero el pico más importante eran los 13 años. Estamos hablando de un país que está muy cercano a nosotros, que es el país americano, ¿no? La raza, pues la mayoría son blancos, afroamericanos y el 30% hispanos, que somos los latinos, ¿no? La distribución, pues igual, 2 a 1, hay más niñas que varones. Esto es muy interesante porque ahí en esa gráfica lo que vemos es lo mismo que reportaban los europeos. A etapas muy tempranas no es tan frecuente, pero conforme ya llegando a los 7, 9 años, comienza a dispararse la frecuencia de los pacientes que tienen esclerosis múltiple pediátrica. La siguiente. Next. Y aquí una cosa que es muy interesante es como lo que ocurre en los adultos, que es muy difícil de comenzar, y por eso me dedico a dar charlas todos los viernes. Tratar de convencer a los pacientes que deben llevar una terapia modificadora. Creemos muchas veces, no sé si es cuestión cultural, que los medicamentos nos van a generar más daño que utilizar algún tipo de terapia alternativa. Entonces, mucha gente no es adherente al tratamiento, mucha gente abandona los tratamientos. Y lo mismo ocurre en los pediátricos. Los estudios de los niños sugieren que la mayoría de los niños no son adherentes al tratamiento. Hay que estarlos persiguiendo, corriendo atrás de ellos para que se tomen una tableta o se inyecten un medicamento. No se diga, cuando las terapias autorizadas para la esclerosis múltiple, pues son terapias inyectables, ¿no? Los informes sobre tasas de adherencia en niños muestran resultados variables que van del 10 al 60%. Es decir, de 100 pacientes solamente 10 se ponen en el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces es una responsabilidad de los padres en ese momento poder ejercer sobre los niños que modifiquen su evolución natural. Y en el adulto, pues ya no me toca a mí, ¿no? Ya me libro. Le toca al paciente adulto ser responsable con su enfermedad. Pero a pesar de los regaños del médico Molina, no me hacen caso, muchos abandonan el tratamiento, no se quieren inyectar, les duele, no se quieren tomar ni la tableta, no quieren venir cada 28 días. Unos ya saben que es cada 6 meses, vienen como a los 8 meses. Es decir, a pesar de que las terapias a veces hay más cómodas dependiendo hasta del tipo de paciente, aún no hemos logrado tener adherencia completa al tratamiento. Y de ahí no se digan las otras causas, ¿no? Que pierdo seguridad social, que ya no tengo trabajo, que no hay medicamento. ¿Sí? Es decir, hay otras connotaciones que hacen que a veces no tengamos como la disponibilidad de tener ese cumplimiento. Pero cuando nos toca, yo siempre he dicho, creo que los pacientes que son más cumplidores van a tener un mejor control de la enfermedad. Y entonces, si ustedes ven las razones de falta de adherencia en los niños, la primera es el olvido.
Se les olvidó a la mamá y al papá estar atrás del chico para ponerle el medicamento, ¿no? La segunda es intolerancia a las inyecciones, porque las terapias actualmente autorizadas para pediatría pues son los interferones y el acetato de gradiamer, y desde hace 2 años el fingolimod. Es decir, los niños no tienen tantas opciones. Y entonces, pues, si le dices, tienes esclerosis múltiple, te tienes que inyectar cada 48 horas, pues le corta. ¿Sí? Si al adulto, más al masculino, no son tolerantes a las inyecciones. ¿De acuerdo? La tercera es efectos secundarios. ¿Sí? La mayoría de los inyectables, ustedes lo conocen, los que llevan inyectables, saben que el fenómeno más importante pues, es la reacción febril o el síndrome pseudogripal, ¿sí?, que da el interferón, y en cuanto al acetato, pues la reacción local en la piel. ¿Quiénes inyectan acetato? Algunos. Ya los que están acostumbrados, ya hasta un callo tienen en la piel. En la panza. La leucodistrofia de la piel, ¿no? Pero los que no están acostumbrados, pues no toleran el inyectable, y más cuando es una inyección diaria, ¿no? Y el último es la elección personal. A veces uno dice, oiga, no hay otra cosa, es que realmente no logro, por más que lo aplasto al chiquillo, no logro inyectarlo, ¿no? Y pues, ahora ya hay varios estudios, la siguiente, que han permitido que a veces cuando nos llegan antes, por ejemplo, a veces nos llegan chiquillos de 16 años y ya los consideramos como medio adultos, ya utilizamos terapias mucho más eficaces para tratar de que el paciente sea más adherente. En pediatría a veces es muy difícil, por ejemplo, hay lesiones muy grandes, es una enfermedad totalmente distinta. Qué bueno que no soy neurólogo pediatra, porque cuando uno ve las resonancias de mis compañeros que a veces me solicitan una opinión, no es que tienen 2, 3, 5 lesiones como los adultos, son lesiones muy grandes que a veces tienen que cumplir ciertos criterios para considerar que sea la enfermedad, que sea un hoyo negro, que ya haya habido una lesión crónica, que siempre estén alrededor del cuerpo calloso, que vamos a ver en las imágenes, que refuercen con contraste, que tenga una lesión por debajo o una lesión al lado de los ventrículos, que tenga presencia de estas bandas que hablan de destrucción de la mielina y que no tengan otros anticuerpos que son comunes en la pediatría, como el antimol o la coporina 4, ¿no? Esto no se ve bien, pero lo que dice ahí es que una vez que hacemos diagnóstico de esclerosis múltiple pediátrica, ahí tenemos 2 opciones: iniciar tratamiento con interferón o con acetato de gratiramina. Cuando evaluamos al paciente y el paciente tiene hipersensibilidad de la piel, es decir, una molestia de la piel o una reacción de síndrome gripal, persiste alteraciones de tipo hepático en los niños por efecto del medicamento, o el paciente tiene desde el punto de vista clínico recaída o está progresando o tiene más lesiones en la resonancia, tienes 2 opciones. Si no tiene nada de eso, continuar con interferón o con acetato. Si tiene los efectos secundarios o tiene actividad de la enfermedad, switchar, cambiar. Si estoy con interferón, cambiarlo a acetato. Si estoy con acetato, cambiarlo a interferón. Son las terapias aprobadas, ¿no? Y si no, cuando eso no ocurre y nos llegan ya como de 16 años a nosotros, pues ya nosotros decimos, no. Aquí no vamos a esperar que el paciente nos llegue a una discapacidad, ya si estamos evaluando que tiene más actividad, lo modificamos a una terapia que ahora llamamos de segunda línea, fingolimod, natalizumab, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el manejo de la paciente siempre es dinámico, como es dinámica la enfermedad. Hay pacientes que de repente se les apaga, tuvieron un primer evento y nada más. Pero hay pacientes que tienen 1, 2, 3 brotes en el año y no detenemos. Entonces a veces esos pacientes son los que nos dan como más dificultades en su tratamiento. La siguiente. La buena noticia es que ahora hay muchos estudios en el mundo corriendo con niños de alemtuzumab, de dimetilfumarato, otro de dimetil, otro de teriflunomida, fingolimod, natalizumab, para demostrar que en niños las terapias que tenemos para adultos son también igual de eficaces. Y eso va a permitir que pues ya no tengamos que estar corriendo atrás de los chiquillos por las inyecciones, sino que realmente puedan ser unas medicaciones un poco más toleradas, ¿no? La siguiente. Y bueno, igual que en el adulto, decimos hay pacientes que tienen formas remitentes que son muy agresivas, que tienen más de un ataque en el año, que tienen más de 9 lesiones en la resonancia,
que tiene más de una lesión con reforzamiento de gadolinio, estamos hablando de una enfermedad altamente activa. Cuando ustedes me escuchan y yo les digo es que la enfermedad en este momento está como apagada porque no ha aparecido ninguna lesión nueva, no hay lesiones activas en la resonancia, significa que la enfermedad está controlada. Pero cuando ya les digo es que apareció una nueva y vamos a tener que poner esteroides, probablemente esa vigilancia, a veces yo les digo vamos a tener que o cambiarte de tratamiento o darte esteroides para frenar un poco la inflamación del cerebro, ¿no? Y hay otro tipo de pacientes que además de tener esas recaídas comienzan como a progresar, ya no solamente notan su debilidad de la pierna, sino que tienen otros síntomas y también en esos pacientes tenemos que modificar el tratamiento. La siguiente. Aquí voy a presentar el caso de un chiquillo que no les voy a decir el nombre. Él es soltero, no tiene ningún antecedente, es un paciente joven. La siguiente, 25 años de edad. Y esta es su presentación pediátrica. A los 16 años empezó con vértigo, a los 6 meses más o menos, empezó 5 meses otra vez vértigo. Luego en unos pocos meses se debilitó su lado derecho, hizo alteración sensitiva del lado derecho. Y con esto nos llega y decimos, pues tiene esclerosis múltiple. 2, 3 eventos, muy prontos, muy corta su aparición, eran como muy frecuentes, en menos de un año ya había tenido 3 eventos clínicos. Y ahora ya le estaba dando una debilidad de su lado derecho. La siguiente. La siguiente. Y entonces aquí estos eventos clínicos, yo no lo conocía a él lo conozco acá. Pero esto era como su resumen clínico. Ahí empezamos ya con un tratamiento que se llama interferón. El paciente hace un nuevo evento clínico y lo switchamos porque ya no nos gustó que haya tenido otro evento de parálisis de sus piernas y sobre todo de equilibrio, ¿no? Entonces este paciente lo cambiamos a fingolimod. Inmediatamente vimos un evento positivo que de una escala de 2 que tenía previamente, incluso al conocer la enfermedad, no mejoraba tanto con el interferón, empeora con esta recaída que tiene y vuelve a la normalidad, pero ahora sí una normalidad completa, ¿no? Estamos hablando de que este paciente logra controlarse muy rápidamente. La siguiente. Esto es lo que hacemos con todos, cada uno de ustedes, ¿no? No crean que es un trabajo de muchos años, todo se registra, ¿no? Y estas son las lesiones. ¿Sí? Manchas blancas que siempre les digo son las lesiones desmineralizantes. La siguiente. Y en el cerebro, pues muchas lesiones. Si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 15 lesiones, ¿no? Ya estábamos hablando de que más de 9 lesiones, pues habla de una alta actividad. Gente que está empezando con la enfermedad, habla que hay que tratarla un poco más rápido para frenar esa actividad de la enfermedad, ¿no? Muchos pacientes que tenemos nosotros, su cerebro, no sé si la característica de latino es que tienen una buena compensación cerebral o una buena reserva, porque a pesar de que tienen como 80 lesiones están como sin nada, ¿no? Me sorprenden a mí que los europeos se asustan y yo digo, no, pero los nuestros son más resistentes. Entonces, pero siguiendo estas líneas, sí decimos, pues, mientras más pronto podamos controlarlo, es mejor. Y pues tuvo otro evento o 2 eventos más, a pesar de que tenía una terapia muy efectiva, y tuvimos que modificar otra vez el tratamiento. Ahora ya lo tenemos otra vez controlado, y yo creo que ahora sí va a estar controlado cerca de 8 años, en lo que llegan medicamentos mucho más poderosos que estamos esperando que lleguen, como el letrozumab o crizumab y cosas mucho más efectivas, ¿no? Ese es el paradigma que existe ahora, que ahora ya no solamente es pensar en terapias de primera línea, por eso estamos cambiando también que, de acuerdo a estos estudios que están corriendo en el mundo, tratar a los pacientes mucho más tempranamente y tratarlos con terapias mucho más efectivas. Es decir, queremos tener un mejor control de la enfermedad, pero escuchen bien, hay pacientes que responden también a terapias de primera línea, como son los interferones y como son el acetato. No tienen riesgo de seguridad. Las otras terapias hay que estar haciendo estudios de sangre, estudios de laboratorio especiales, resonancias un poco más seguidas. Entonces, los pacientes que son respondedores a terapias de primera línea, no lo hagan como una moda, porque ahora parece como que todo el mundo está así,
veo muchas propagandas de estudios clínicos, ya voy a meter al febrobrutinib, evobrutinib, no sé qué tantas cosas de tinib, y de repente uno dice, pero si estás controlado, no has tenido recaídas, no hay lesiones, no hay progresión, estás bien. Bueno, un poco influye a veces también la situación clínica del paciente y el manejo personalizado. Yo siempre he dicho, es bueno comentarlo con el especialista y ustedes saben la disponibilidad que existe para tomar decisiones desde un punto de vista clínico y decidir que el paciente tenga un mejor control de la enfermedad. Y entonces, lo primero que hacemos es evaluar a un paciente individual. ¿Sí? Antes, porque no había otras opciones, estamos hablando hace 20 años, ¿sí? Los primeros medicamentos que teníamos eran los interferones. Y pues, ¿tienes esclerosis múltiple? ¿Qué te damos? Interferón. Interferón. ¿De acuerdo? Eso es lo que había. Antes de esto de los interferones, estamos hablando por atrás del 93, que yo todavía no nacía. Lo que había, ¿qué era? Esteroides. ¿De acuerdo? Entonces tenías esclerosis múltiple y pues te curabas mucho de tu primer evento, mejorabas 6, 12 meses y otro evento, otra vez esteroides. Era lo que había. Luego aparecieron los primeros inmunosupresores, azatioprina, ciclofosfamida, y dijeron, pues si este medicamento antiinflamatorio reduce estas células, pues vamos a dar un inmunosupresor. Y vieron que algunos pacientes sí respondían, pero cuando ya se analizaban a los pacientes, veían que unos sí y otros que realmente, a pesar de darle este tipo de inmunosupresores, no respondían muy claramente, ¿no? Y entonces llega la época, en el 93, de 3 interferones muy buenos que lograron estabilizar a muchos pacientes. Incluso yo tengo pacientes que ya tienen más de 23 años con interferón y están como si nada. ¿De acuerdo? A eso yo les digo que son respondedores a una terapia de primera línea. Y nadie se ha muerto. Y nadie ha tenido un efecto secundario grave, nada. Bueno, nos da esa entrada. Llega en el 2006 a nuestro hospital, creo que tú fuiste de los primeros que entró, acetato del gatiramer, la novela, todos los de interferón. Doctor, por favor, no me importa que sea diaria la inyección. Quiero pasarme al acetato del gatiramer, en el tiempo era Copaxone. Y entonces decidíamos, por una cuestión de inicio del tratamiento, muchos pacientes los migrábamos, los que tenían falta de respuesta. Y en ese concepto, pues ahora englobamos a los pacientes en 3 fenotipos. ¿Cuántos tipos de esclerosis múltiple? Todo el mundo me pregunta porque quieren entrar a los protocolos que hay ahora en México. Oiga, ¿cuál es mi esclerosis múltiple? A ver. ¿Cuál es tu esclerosis múltiple? Descontrolada. Ah, no. No, 3 fenotipos. Remitente recurrente. Remitente recurrente, Natural. Primaria progresiva, y segunda. y aquellos que empezaron con remitente recurrente ahora están en una etapa que se llama secundaria progresiva. ¿Cómo diferenciamos? Con la clínica. Tu fenotipo es remitente recurrente. Es decir, me da un evento y me recupero. Me da un evento y me vuelvo a recuperar. Remitente recurrente. ¿Sí? Periodos de recurrencia de la enfermedad que me está atacando y periodos de remisión de la enfermedad. Y ahí tenemos 2 tipos. Unos con recuperación completa de esa recaída. No les queda nada. Pérdida visual y a los meses o a los 15 días como nuevos. Hasta mejor, dicen algunos. Y otros con recuperación incompleta. Les deja algún problemita de disminución de la visión o de la pierna, pero no se recuperan. Pero tienen ese fenotipo remitente recurrente. ¿Quiénes están en secundaria progresiva? De aquí. No, todavía no. Esperamos que no llegue esa vez. Todavía. No vemos, porque ellos están casi siempre con un apoyo de andadera o con una silla de ruedas. Es muy difícil que llegue un paciente en esas condiciones a este tipo de reuniones. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes están en primaria progresiva? Aquí hay varios. Está uno, está otro. ¿Sí? Aquellos pacientes que ya necesitan un apoyo que, a pesar de haberse dado todo,
les deja algún fenómeno desde el punto de vista clínico de discapacidad y que no recuperan. Y ahí la variación va desde 3.0, que camino unas 5 cuadras y ya no logro llegar. No es como el remitente que está como corriendo y como que no pasó nada, ¿no? Este sí va empeorando lentamente. Y ahí hay otros términos que hablamos la vez pasada de las progresivas, ¿no? Luego es identificar factores pronósticos o factores de riesgo. ¿Qué hemos dicho de factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una peor esclerosis múltiple? Díganme 3. El tabaquismo, La obesidad. el sobrepeso o obesidad, El estrés. bueno, Alcohol. el alcohol, la deficiencia de vitamina D. ¿De acuerdo? Entonces, en términos globales, tabaquismo, que hay que quitarles a todos los que tienen esclerosis múltiple, sobrepeso y obesidad, y la deficiencia de vitamina D. Y de ahí vienen los otros: alcohol, Estrés. estrés. Esos son como nuestros factores de riesgo. Otros factores de riesgo son como establecidos por el tipo de enfermedad que me está dando, ¿no? Los pacientes que tienen síntomas sensoriales o neuritis ópticas tienen buen pronóstico. Los pacientes que tienen afección motora o cerebelosa, es decir, se les debilita una pierna o tienen desequilibrio, tienen peor pronóstico. Ya estos hay que cambiarlos, ¿de acuerdo? Entonces, este análisis que hacemos mucho depende de también su expresión clínica. Y por último, me toca a mí, no a ustedes, porque hay neurólogos en la consulta que ya vienen decididos a que les demos X tratamiento, decidir si algunos pacientes que no responden a las terapias de primera línea, como el interferón o lactato, estamos hablando de pediatría, cambiarlos a esas 2 terapias, porque son las que están ahorita aprobadas. Ya que estén otras más aprobadas, pues ya comenzamos a dar otro tipo de tratamientos. Y así es la medicina. No es para todos los pacientes X medicamentos. ¿De acuerdo? La siguiente. Y entonces, pues también está cambiando ya el tratamiento, el aveniamiento de estas nuevas terapias, la evolución de la esclerosis múltiple en pediatría, en adultos. La selección es personalizada. Siempre el neurólogo, que es especialista en este término, debe decidir de acuerdo a ciertos factores del paciente y de acuerdo a las características de la enfermedad. Porque a veces uno, por más que le dice que ya deje de fumar, porque eso significa que le aumenta 4 lesiones más en el cerebro en forma anual, el paciente te dice, es que no puedo. Ya lo intenté, no puedo. Bueno, entonces a veces hasta tienes que lograr convencer muy bien al paciente para que deje de hacer. Y esto creo que va a hacer que cuando ya me lleguen a mí como adultos, pues estén mejor controlados. Porque a veces muchos chicos que empiezan con la enfermedad no son diagnosticados tempranamente porque dicen, no, pues fue una infección del oído, el desequilibrio que tienes no es la causa de la enfermedad. No los ve el neurólogo sino hasta que ya ha ocurrido varios eventos clínicos y entonces ahí decidimos dar un tratamiento tempranamente. Insisto, es muy importante el diagnóstico temprano. Ustedes ya como futuros especialistas en esclerosis múltiple, lo más importante es que cuando alguien les comente es que a mi chiquillo se le está durmiendo un brazo y le dura muchos días o ya dejó de ver una consulta del neurólogo, siempre es importante. Porque más temprano diagnosticados, mejor evolución clínica. ¿De acuerdo? Y la buena noticia también es que mucho está cambiando. Van a venir muchos tratamientos actualmente que están modificando muy bien con eficacias mucho más altas para el control de la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, doctor. José Luis, del lado de acá hay